contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Hacer o no hacer. ¿Dónde reside el delito? A veces la acción condena, otras, el silencio es cómplice. Esto es acción u omisión penal. Empezamos. Jueves 30 de abril de 2026. Gana tu éxito sirviendo a los demás, no a costa de ellos. Jackson Brown Jr. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos una vez más que estén aquí con nosotros en su programa Acción u Omisión Penal. Es un gusto para mí estar aquí en cabina con el doctor José Alejandro Andrade Páez, director general del Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto tenerlo aquí otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El gusto es mío. Así es, una vez más, ahora volvemos a nuestra modalidad normal, original, tocando un tema de relieve, tocando un tema muy importante en nuestra sociedad, sobre todo para concientizar. Así es, un tema bastante interesante, un tema cotidiano, que no debería de ser cotidiano, pero que está ahí en nuestra sociedad y que ha costado mucho y sigue costando el poder actuar en contra de él, ¿no? A pesar de todas estas instituciones que se han creado, a pesar de todo el marco legislativo que existe en torno de ello, pues sí, ha sido completamente difícil llevar o tener una buena salida con relación a él. Pero antes de iniciar con el tema, me encantaría pues primero dar agradecimientos y recordar un poquito de lo que fue nuestro cuarto simposio jurídico penal, que el programa pasado, que fue un día después de terminado nuestro simposio, no lo pudimos tocar porque pues estuvieron aquí los alumnos visitas de doctorado de esta institución, de esta Facultad Judicial de Derecho Tributario. Entonces quisimos dejarlos a ellos que se lucieran con el tema, también un tema bastante interesante que trataron, y pues muy buenos números, ¿eh? Así es. Hoy vamos a hablar un poquito más de lo que fue este cuarto simposio internacional jurídico penal, corrupción sistemática como detonador de violencia. Así es, nos fue muy bien, creo que las expectativas se lograron, pero sobre todo lo que se tiene que sobresalir en estas líneas es la participación, la voluntad y la profesionalidad con la que nuestros colaboradores lo hicieron posible. Hablando desde organizadores, así es, hasta ponentes, creo que esos detalles hay que tenerlos en cuenta y se almacenan con mucho aprecio. Así es, agradecemos mucho al senador Francisco Daniel Barreda Pavón, quien fue el que hizo posible que estuviéramos una vez más ahí en el Senado de la República, eso sin dejar atrás, y no menos importante, al maestro Edgar, que fue quien nos conectó directamente, a su alumno Juan Manuel. Se me fue su apellido, que también fue gran parte muy importante en este trayecto para poder crear todo este simposio. Eso como parte del Senado y del apoyo que nos dieron en el Senado para poder realizar todo este evento. Al INCAM, Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, a la Universidad de La Mancha, así es, Fundación Sermovi, así es, a todos y cada uno de los ponentes, la maestra Graciela Pompa García, la doctora Carol Desiree Vázquez, la maestra Marla Guinto López, la maestra María de los Ángeles Atrustegui Mundet, el doctor Jafet Israel Arriola González, el subinspector Roberto Jiménez García, y todos los que estuvieron dentro de la mesa, que fueron el doctor Jesús Edmundo Coronado Contreras, el maestro Mauricio
el doctor Cuauhtémoc Merino, y pues la verdad es que fue una jornada bastante interesante con mucha participación de los estudiantes que tienen esa espinita de seguir estudiando, de seguir conociendo, de ir más allá de lo que nos enseñan dentro de las universidades, y eso se agradece. Claro, yo creo que nos deja mucho, ¿no? Nos deja mucho los niveles, los principios de hermandad, de amistad jurídica sobre todo. Así es. Ese explayamiento sobre derecho comparado, sobre violencias invisibles, sobre esta sistemática que nos va a ir conllevando ese detonador de violencia a llegar a una corrupción que, bueno, nos da pauta al inicio de varios programas, varios eventos que vamos a tener sobre el tema, derivado de la coordinación de la Comisión de Derecho Penal Anticorrupción. Así es, y es que todo esto es un todo, ¿no? Es desde esa mínima violencia que surge en la familia hasta las enseñanzas que se dan desde que empezamos a crecer hasta que nos integramos a una sociedad y que van creciendo con nosotros y se van adaptando a nosotros, o más bien dicho, nosotros nos vamos adaptando a ellas, y que pensamos que son normales esas conductas, pero que a fin de cuentas ni son normales ni están bien, y se tiene que hacer algo al respecto. Entonces, la verdad es que considero que este simposio fue bastante interesante, muy bueno para todas esas universidades, alumnos que se dieron la oportunidad de un conocimiento más, y que pues por lo menos se fueron con una reflexión de lo que está pasando con relación a la corrupción. Y a nivel Iberoamérica, que fue lo mejor de todo. Así es. Y pues una vez más, muchísimas gracias a todos. Por ahí vamos a tener más eventos. Tenemos un próximo evento por parte de la Comisión de Derecho Penal Anticorrupción, una conferencia más. Ahí la vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales, que se las recuerdo, es Corporativo Jurídico Andrade y Asociados en Facebook, Búho Andrade igual en Facebook, y en Twitter, Insta y YouTube nos encuentran de la misma manera, Corporativo Jurídico Andrade y Asociados. Por ahí, si no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en nuestro cuarto simposio internacional jurídico penal, van a poder encontrar ya los videos de todas y cada una de las ponencias que se llevaron a cabo estos 2 días de jornada. Y eso va a ser muy bueno, que nos acompañen, que lo vean, que reflexionen y que demos seguimiento a los próximos eventos. Así es. También esperen por ahí aproximadamente en el mes de junio, julio, el próximo congreso o simposium. Todavía no lo tenemos definido, pero ya está programado, igual con temáticas bastante interesantes. Y seguir aprendiendo, ¿no? Así es. Y pues vamos a entrar a lo que es el tema de mérito. El tema es ejercicio ilícito de servidor público. Este tema es bastante interesante porque en nuestro Código Penal Federal tenemos este libro segundo en su título 10º, específicamente tipificados lo que son los delitos por hechos de corrupción. Obviamente hay más, aparte de este delito que es ejercicio ilícito de servidor público, pero quisimos empezar hablando de este delito, un poco de este delito. Claro, para empezar a platicar el concepto, ¿no? Así es. Tenemos que entender bien qué es un servidor público, porque precisamente en el Código Penal Federal, en el artículo 212, nos especifica el concepto que penalmente se le está dando a los servidores públicos. Y este es el servidor público es todo aquel que realiza algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública centralizada o descentralizada. Entonces, cualquier persona que esté empleada en un cargo o alguna comisión de algún organismo centralizado o descentralizado es un servidor público. Claro.
Y aquí hay que especificar una nota muy importante, porque tendríamos que analizar igual el artículo 123, apartado A y B, donde da cabida al derecho laboral. Así es. Sí, el derecho laboral, en el artículo 123, apartado B, se dice que el servidor público, aquellos trabajadores que tienen una relación con el gobierno, tendrán derecho a una compensación, a un sueldo, salario, que sea periódico y que sea obviamente remunerativo. Esto no significa que hasta ahí se quede, como mucho se piensa, porque hay cargos públicos que son onerosos. Así es. Eso es decir, no cobran, simple y sencillamente por amor al arte, ¿no? Dicen que es la escuela de la política. Sí, esos cargos que otorga el Estado para hacer una representación de la ciudadanía, a lo mejor vecinal, ¿no? A lo mejor vecinal, pero que tiene un cargo ya sea a la alcaldía o a la presidencia municipal por medio de un síndico procurador. Así es. Y que deroga esas responsabilidades de vigilancia. De vigilancia no quiero decir de policía. No. Vigilancia es observar Así es. para avisar directamente a las autoridades. Y es que ahí precisamente va otra parte de lo que es este delito, porque se viera muy fácil, o sea, cualquier persona que sea servidora pública que realice algún ilícito, algún acto fuera de sus funciones. Pero, por ejemplo, primero tenemos que entender lo que es ser el servidor público, y precisamente lo que acaba de decir el doctor. O sea, no solamente es esa persona que está empleada o está en un cargo político o en un cargo en alguna organización, administración pública. No, también es aquel que está haciendo una representación de los intereses de la sociedad, de esas necesidades que como sociedad se tienen, y que hay una necesidad, valga la redundancia, de tener a un ente que se haga cargo de hacer saber esas necesidades. O contrario sensu, ¿no? Contrario sensu, el Estado tiene facultades, constitucionalmente tiene facultades diversas, como es el alumbrado público, como es la energía eléctrica, como es la seguridad pública, como es la limpieza. Entonces, vaya, cuando no se tiene esos alcances, esa logística como para poder alcanzar esos objetivos, bueno, también tiene la atribución de que puede derogar. ¿Cómo derogar? Por medio de concesiones, como lo podemos ver en la misma seguridad privada, o lo podemos ver en los servicios de energía eléctrica. Entonces, vaya, ya vamos entendiendo un poquito más de que cuando tengo la necesidad de sufragar esas facultades por medio de la iniciativa privada, al final de cuentas, las facultades siguen siendo gubernamentales. Por consiguiente, tenemos una igualdad a servidores públicos. Así es, aunque seas particular. Entonces, este abanico se abre aún más para poder identificar quiénes son esos servidores públicos y quiénes pueden estar dentro de este hecho delictivo. Incluso la ley de amparo, la actual ley de amparo, también lo considera, ¿no? Antiguamente era única y exclusivamente para acciones correspondientes al Estado. Ahora se abarca un poquito más con respecto a los particulares, siempre y cuando estén sosteniendo las facultades del Estado. Entonces, vaya, esto es pues ya una luz más grande de lo que nos pueden dar, ¿no? Así es. Y este delito que es se encuentra tipificado en el artículo 214 del Código Penal Federal,
tiene 6 supuestos específicos, 6 supuestos que nos marca que si la persona servidora pública o que se encuentra en funciones de servidora pública está dentro de estos supuestos específicos, está cometiendo este delito. Uno de ellos es que tenga la posesión y que todavía no tenga la posesión legítima del cargo. Por ejemplo, mucho vemos por ahí que todavía ni siquiera lo han nombrado, no hay un documento que diga que ya lo es y ya están dando las placitas. Ya están dando órdenes, ¿no? Ya están dando las placitas. Pues ya deje de eso, ¿no? Simple y sencillamente ya están ejerciendo actos incluso de corrupción bajo esa tutela. Además de todo, estamos hablando de situaciones cuando tenemos el voto popular. Cuando tenemos el voto popular, bueno, se tiene todavía que tener cierto tiempo para la validez. Y sin embargo, pues muchas ocasiones ya se están entregando y recibiendo el puesto, ¿no? Así es. Y pues así podemos encontrar muchos casos con relación a este primer supuesto. El segundo supuesto que nos marca la ley, este artículo 214, es que continúen ejerciendo después de saber que este periodo en el que estuvieron trabajando para algún órgano jurisdiccional, algún órgano de gobierno, ya haya concluido. Y eso también pasa muy a menudo. Fíjese que, sí, claro, pero esto es gracias a la información y desinformación y falta de atención del ciudadano. Hemos tenido en el despacho varias situaciones, sobre todo de índole de permisos. Ya el señor ya lo derogaron, ya se fue incluso hasta por corrupción y sigue expidiendo permisos. Sí. Se siguen expidiendo concesiones dentro de los municipios, dentro de las alcaldías. Y lo peor de las cosas es que los gobernados, por llamarles de alguna manera, pues siguen creyendo en ello. ¿Por qué? Pues porque nunca estamos atentos quién está dentro de las autoridades correspondientes, ¿no? Me refiero mucho al comercio ambulante, por ejemplo. Sí. Son extorsionados estas personas a más no poder. Ya de por sí tienen a sus líderes. Y por ahí pues ya también entra el derecho el afamado derecho de piso. Y luego todavía, pues bueno, pues suele llegarse a estos personajes que ni siquiera saben el puesto y pues siguen extorsionándolo. Todo ello hay que tener en cuenta. Estamos hablando de delitos, ya no estamos hablando de faltas administrativas. Estamos hablando de delitos, ¿por qué? Pues porque ya lo prevé el Código Penal. Y es que son dos cosas bien diferentes, porque cuando estamos hablando de un delito, forzosamente va a haber una sanción si encuadras en él, pero las faltas administrativas no son sanciones como tal, como las que marca el Código Penal, sino más como una inhabilitación, quizás una multa, cosas menos fuertes que las que marca el Código Penal, que ya marcan prisiones de 2 a 7 años. 2 a 7, 9, entre 2, 4, 5, todavía sale. Penalmente todavía la pudiesen librar bajo esa tipicidad. Si no hay un concurso de delitos, porque cuando se habla de corrupción no nada más estamos hablando de un delito, puede encuadrar en todos y cada uno de los delitos que están dentro. Robo, fraude, cohecho, digo varias situaciones, ¿no? Muy bien. Por ahí tenemos como tercer supuesto dentro de este artículo 214, el que no informen por escrito a su superior o que él mismo no haga algo si está dentro de sus posibilidades, que se está dentro de algún supuesto que pueda afectar el erario público, o sea, que pueda afectar algo relacionado al erario público. Acción o omisión. Así es. Casi no se da.
Casi no se da en México, tal vez en otros países, podría ser que sí. Pero la importancia es tremenda, porque aquí estamos en un punto trascendental dentro de las oficinas estatales, ¿sí? Sí. Internas y externas, porque pareciera fácil, ¿no? Me voy a llevar la plumita que me designaron a mi casa, pero se atraviesa agosto, septiembre y pues hay que hacer la lista de hoteles, ¿no? No, en serio. Sí. En serio, o sea, casualmente esos días también incrementa el consumo en las oficinas. Casualmente. O sea, a lo mejor es algo que pues el jefe ya lo autorizó para ayudarles a sus trabajadores, para sus hijos. Pero está disponiendo del erario. Cuando se dispone del erario, aún y cuando sea de buena onda y aún y cuando sea para los intereses de los infantes, pues desde ahí estamos cometiendo el delito. Y desde ahí estamos siendo corruptos. Corrupción, así es, entrando directamente a lo que es esta corrupción. Seguimos con el cuarto supuesto que está dentro de y es que este está bastante interesante porque es muy específico: sustracción, destrucción, ocultamiento, que utilice o que inutilice algún documento o alguna información, o sea, fíjense nada más, documento o información que esté bajo su custodia o de la que tenga conocimiento que pueda afectar, igual a este órgano público. Acción o omisión, lo que comentábamos, ¿no? Hay muchas historias, sobre todo yo creo que todos los que hemos pasado por la administración pública, hemos tenido este tipo de situaciones, porque ¿cómo podernos olvidar del año de Hidalgo? Del político, ¿no? ¿Cómo decían? Político pobre, político no sé quién, ¿no? El que no atraca, no sé qué, o sea, varias situaciones, varios dichos que se lograron hacer en su momento, claro, hace muchos años. El que esté trabajando fuera del presupuesto no está en un error, el que no tranza no avanza. Me hizo recordar ese. Y tantas películas que incluso no nos han puesto, sí, claro, para ridiculizar, pero que de alguna manera se mete mucho en nuestra actualidad. Sí, claro. Sí. Es muy importante cuidar esa esencia cultural. Desde que crecemos, nos pasamos al alto, ya nos está viendo el menor. ¿Cómo estamos corruptos? El policía, ¿no? Sí. La famosa atención, la famosa, pues no pasa nada, no, pero pues ahí te ayudo para tu refresco, ¿no? Ese famoso refresco, que nunca he visto que se lo compren. Refresco, pues hay que llevar ahí sus popotes, ¿no? Para su refresco, no sé. O sea, estas situaciones que debemos de cambiarlas por esencia, por naturaleza jurídica. No nos podemos olvidar de la esencia del derecho. ¿Cuál es la esencia del derecho? La moral y las buenas costumbres. Y es lo que menos se utiliza. Sí. Crecemos un poquito más ya con la mentalidad de que papá pagó sus 100, 200 pesos. No dejaron ir, no pasó nada. Así es. Por la abuelita que se metió en la fila de las tortillas. Es que debemos de comparar eso, o sea, sí, son actos antisociales y mínimos, que pareciera que no pasa nada, pero el niño lo va adquiriendo, va creciendo y lo va adquiriendo. Sí. ¿Sí? Aquí se pudiese entrar en los elementos objetivos de la acción, no atenuantes, porque los tenemos que considerar como aquella parte psicológica que entra al individuo. Pero quien en su mayoría, bueno, ya creo que ahorita ya cambiaron un poquito las cosas en ese aspecto, pero hablando de unos años, el abuelo era el portador de la plaza
se la dejaba el hijo al nieto, y así se iba. O sea, esta figura de los sindicatos, muy respetable, pero pasaba eso. Sí, claro. Entonces, si estamos hablando de un trabajador que laboraba en cierta dependencia, que se llevaban estos actos de corrupción, pues obviamente que iban a pasar. Yo recuerdo cuando entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, media procuraduría renunció. Sí. ¿Por qué? Pues es que ya no, para empezar ya estoy grande, ya no le entiendo, y pues ya no puedo estar aquí. Más sin embargo, los pocos que se quedaron, pues corrompieron a los jóvenes. Así es. Y bueno, justamente ahorita me estaba acordando, y yo lo asociaba más con esa mala praxis que tenemos, o que, pues sí, que tenemos. La verdad es que hay que decirlo como es. Esa mala praxis que tenemos los abogados de decirle al MP, pues cuánto, y me lo deja salir hoy, ¿no? Y el MP pues agarra y saca y quita cosas de la carpeta de investigación y ya no se hace nada. Entonces creo que sí hemos arrastrado todas esas malas praxis. En ese aspecto sí tiene la culpa el abogado. ¿Por qué? Por no capacitarse. Así es. O sea, simple y sencillamente, permite, pues espérate, pues es tu obligación. Es que no estás autorizado. Bueno, pues déjame pasar entonces con el imputado para que él te lo pida. Él está facultado. Por eso digo que se vienen arrastrando esas malas prácticas. Impulsos procesales. Por la falta del conocimiento, ¿no? Entonces ahí es bastante complicado. Es muy triste ver que a pesar de todo se siguen llevando a cabo todo este tipo de procedimientos, pero, y más bien dicho, que desembocan en algo como un delito. Claro, un delito de acción, un delito de omisión bajo estos estándares son críticos. Sí, mucho. El poner o quitar acciones de prueba, datos de prueba en una carpeta de investigación se me hace lo más cochino del mundo, ¿no? Bajísimo. Entonces aquí empieza todo una bola de nieve que va a aplastar no solamente a los actores jurídicos dentro del procedimiento, sino una sociedad. Así es. Una sociedad podrida, decía Carrancano. Esa es parte de la purificación. Sí. O sea, el hecho de prestarme a hacer este tipo de anomalías, actos o omisiones, nos va a conllevar a ello. Pero insistimos, nuevamente estamos dentro de la familia. Sí, desde Hubo casa. por ahí algunas situaciones, no sé, en los 2000 más o menos, en los cuales incluso prohibían los juguetes bélicos en una circular de la Procuraduría. Ajá, hasta ahorita. Están prohibidos, pues yo en todas las ferias los veo. Lo que pasa es que los volvieron a permitir, pero con ciertas características que pudieran identificar que no se trataba de una pistola, por ejemplo. Pues sí venden hasta la pistola y hasta los los candados. Sí. Los candados, las balitas sí. Y hasta la gorra del policía, ¿no? Nada más les faltaba el kit de ya te la sabes. El kit de ya te la sabes. Sí, ese sí, ¿no? lo venden en cada esquina. Sí, la mariconera, la playera y la gorrita. Las bermudas. La También. gorra. Sí. ¿No? O sea, son situaciones que se deben, ya sabemos que existen, pero se deben de Ir erradicando, ir Claro. quitando, cambiar esa mentalidad, esa cultura que tenemos, porque precisamente, o sea, es muy feo que identifiques a una persona por la frase, ya te la sabes, o que la identifiques por una bermuda, o por una gorra, o por la mariconera, que pues no tendría que ser, y es muy feo que sean estigmatizados, marcados de esa manera. Luego personas que pues nada más les gusta vestirse así, y por ir vestidos así ya los consideran. Pudiera lo ser peor de una lo moda, peor. ¿no? A lo mejor un cantante, a lo mejor un actor, no sé, algo así viste de esa manera. Y y claro, no podemos designar un título como tal, nada más por la forma de vestir,
pero sin embargo Así se están es. dando las cosas. ¿Por qué? Porque así actúan, ¿por qué? Porque así hasta en las películas, en las series, pues ya se están utilizando Los estos marcan así. vocabularios. Entonces, vaya, yo creo que desde ahí tendríamos Que ir modificando un poco. pero como juristas nos debemos a otras cosas todavía más. Sí, Estamos siendo omisos y nos estamos siendo parte de. sí. Yo creo que tenemos que dejar algo, tenemos que dejar una huella, tenemos que dejar una harinita, un granito, lo que le quieran llamar, pero de todo ese mar de justicia que debe de existir. Como penalistas, estudiar. Así O es. sea, no pararnos nada más por el impulso procesal, ¿no? No, pues es que mi cuate es el Ministerio Público, o el juez de control. A ver, espérate, es que pues, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Pues porque técnicamente tú me tienes que hacer eso, tienes que hacer, tenemos tiempos. Ahí también es muy algo triste. muy aberrante, Triste. patético, yo diría. El aspecto de que se le venda a un cliente que va a salir cuando sabemos perfectamente que no es un delito grave y que de todas maneras va a salir con o sin nosotros. Así es. Pero ya están con los 10, los 20, los 30 y el Ministerio Público pues, viéndolos, abriendo los ojos. O sea, todas esas situaciones nosotros como juristas Las tenemos que ir tenemos cambiando. que ir cambiando. Así es. Y también dentro de estos supuestos se encuentra el rendir informes falsos, que también considero que es algo muy, muy cotidiano, la verdad. Rendir informes falsos. Pues es que la falta de ética ahí también, ¿no? Pero volvemos a la misma. Si tenemos superiores jerárquicos que lo practican, Va haciendo una cadenita con los demás que van llegando. informes falsos, pues aquí también podemos caer a la omisión, ¿no? O sea, pues no me quedo callado. Y pasa. Pero es que en cualquier dependencia se puede, Sí, ya sea por recursos humanos, ya sea por almacén. O sea, desde ahí ya estamos moviendo los intereses públicos. Y reitero, ¿no? Pues hasta la lista de útiles escolares, desde ahí pudiese aparecer. Pero, digo, hablando de una minuta, ¿no? Que digo, al final de cuentas no pasa nada. Pero, pues ya cuando estamos arriba, esas licitaciones ujú, públicas, restringidas, directas, aguas. sí, Aguas. Y en eso, ¿cuánta gente se entera? Porque se entera mucha gente de eso. Desde los operativos más abajo hasta los que lo permiten hasta arriba, ¿no? sí. No quería decir algo, pero se me vino mucho a la mente cuando viene este accidente en una línea del metro, que creo que todo el mundo va a saber de qué estoy hablando, y empiezan a salir cosas con relación a la licitación de esta empresa que en la licitación pone que va a usar de los mejores materiales, y cuando se hace la investigación por el accidente que hubo, resulta que todos estos materiales ni siquiera de medio pelo eran, ¿no? Ni siquiera existe, ¿no? Varilla de, no sé, 3/8 color verde. Son situaciones. Son situaciones muy Digo, delicadas. actualmente estamos viviendo la situación de este gobernador, ¿no? De cierto lugar del país de nunca jamás, el cual pues ya también está haciendo sus maletas, ¿no? Así Estamos es. hablando de cuántos ediles, cuántos regidores, cuántos directores de seguridad, de adquisiciones, pues han caído en estas actividades ilícitas como servidor público, por hacer, por no hacer, y que se hace tal vez una tradición. Estamos hablando hace rato de los tianguistas, ¿no? de los comerciales. ¿Qué es lo que está pasando con los derechos de suelo? Derecho de piso. Derecho de piso, y aparte de cuota tras cuota. A ver, espérate, eso no lo sabe el presidente municipal, por favor. Eso no lo sabe Seguridad Pública, pues sí son tianguis grandísimos, ¿no? Pero pues se tiene que dar esa cabida. ¿Por qué? Porque nos están ganando el crimen organizado. Aguas. Sí.
Otro aspecto creo que muy fundamental en todo esto de este tipo de delitos. Y como último tenemos el que dañe bienes o personas a las que deba proteger. O sea, se supone que un servidor público, según una jurisprudencia que leímos por ahí, es aquel que se va a encargar de vigilar, de custodiar, de proteger de a alguna persona o bien para que no sufra ningún daño, ¿no? Y entonces cuando deja de hacer eso que se supone que es parte de su deber fundamental como servidor público, está incurriendo en este ilícito. Claro, porque pues, vaya, es su chamba. Es su chamba, pero yo creo que todavía tendría que ir más allá. Y esto se han hecho muchos estudios, cuántos exámenes de ética, de calidad, de confianza han existido, no solamente dentro de la policía, sino dentro de varias dependencias de vital importancia. ¿Cómo es que pasa este tipo de situaciones? Pues bueno, pues es que decían por ahí, lo traemos en la sangre, ¿no? Pero tenemos que acabar con eso. ¿Cómo acabarlo? Principios morales. El derecho lo vamos a tener con principios esenciales, fuentes del derecho, moral y buenas costumbres. Sí, claro. Así de fácil. De esas moral y buenas costumbres, vamos, de acuerdo a las necesidades de cada sociedad, es como vamos emprendiendo muchísimas de estas situaciones. Ya platicábamos, actos antisociales van a derivar las faltas administrativas y los delitos. Los delitos aquellos que sean tipificados, las faltas administrativas aquellas que en la normatividad administrativa existan dentro de cada entidad o municipio. Perfecto. Entonces, en todos lados vamos a tener actos antisociales. Mas, sin embargo, de ahí vamos a desprender esa calidad. Adelante. Precisamente me estaba acordando, en particular en este delito, se puede ir por diferentes vías y eso es lo que lo hace complicado, porque puede ser juzgado de manera penal, ya tipificándolo en este artículo 214, de manera administrativa, mientras por medio de las actas administrativas, de forma civil. Y me falta una, pero ahorita se me fue. Pero, o sea, es bastante complicado ver cómo un solo hecho, un solo acto de omisión puede causar que te vayas por diferentes líneas. Claro, pero bueno, está fácil, pero está complicado en la praxis, porque estamos hablando de un bando municipal. ¿Sí? Un bando municipal que digan que por hacer actos antisociales, antimorales, ¿sí? La típica parejita que se encuentran por ahí con un bolso se estaban desconociendo. Desaparecido. Bueno, se tiene entornado como una falta administrativa. Mas, sin embargo, gracias a esa falta administrativa, pues resulta que también encuentran droga, ¿no? Y resulta que después, una vez estando dentro del procedimiento, pues resulta que también esa pareja se dedicaba al secuestro. O sea, ya vienen varios tipos, pero lo estamos encontrando bajo una situación, nada más. Pero bajo esas expectativas, bajo esos revisiones, pues resulta que se encuentra todo este tipo de situaciones. Entonces, aguas con esta situación, porque también nos podemos confundir. Sí, mucho. Estamos viviendo en una situación violenta de extremo a extremo. Sí. Estamos seguros para celebrar el mundial, pero no para salir a la calle. Sí. Sí. Y esa es la voz de un gobierno que no sé si nos quiera o se quiera tapar los ojos, pero en la praxis está, la normatividad está. ¿Qué es lo que pasa? Que existen acciones o omisiones que se están incumpliendo. Una mala aplicación. Y precisamente se supone que
El bien jurídico tutelado de este tipo de delitos es la regularidad de la administración pública y su adecuado funcionamiento. Y entonces desde que pues estamos entrando en este tipo de supuestos que nos marca el artículo 214, estamos rompiendo ese bien jurídico tutelado. Me encantó la frase con la que empezó. ¿La puede repetir? Sí. Gana tu éxito sirviendo a los demás, no a costa de ellos. Aquí nos recuerda mucho los principios rotarios y frases rotarias. Dar de sí antes de pensar en ti. Entonces esto es más de un servidor público que de una asociación internacional como lo es Rotary. Sin embargo, Rotary enseña mucho al Estado, y cumple hasta más que puede ser que el es Estado. lo que hace el Estado. Ahora bien, estamos hablando de un servidor público. El servidor público es reducido, eso es lo que tiene que hacer, dar de sí antes de pensar en sí. Sí. Sin embargo, el servidor público está recibiendo un sueldo, no en todas las veces, pero sí está viviendo de ello. Claro, pues lo tiene que hacer, sino de qué va a vivir, tiene que tener seguridad social, si no, ¿cómo va a mantener a su familia? Tiene que tener éticas. El Rotario lo hace de corazón. Así es. Y es una de las partes tan importantes en este simposio que hemos vivido. Se tuvo participación rotaria precisamente por eso, porque el tema, el enfoque nos está conllevando a ello. La anticorrupción. Si no hubiera corrupción, yo creo que no hubiera... Tendríamos que haber un anti. Y ni siquiera este tipo de organizaciones existiera. Pero desgraciadamente este es un fenómeno, o este es un cáncer del cual ha estado contaminada la sociedad desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Y no quiero pensar que por necesidad, porque volvemos a la misma. Sí. Porque todo nunca alcanzó a Jerry, ¿no? Pues sí. Y nunca lo va a alcanzar. Y nunca lo va a alcanzar, ¿por qué? Pues porque se termina el programa. Así es. Entonces, se trata de un control social que se necesita esos males necesarios para poder conllevarlo. Así es. Porque digo, al final de cuentas, ni los mejores sueldos han logrado acabar con la corrupción. Ni quitándoles. Ni por necesidad. Ni por nada. O sea, es un Sí, poder es absoluto algo que se contrae, y entre más grande sea el cargo, más corrupto. más, como dicen, el poder te ciega, hay una frase que habla precisamente de que pues entre más poder tienes, más quieres, ¿no? Claro. Y eso es lo realmente triste, porque viendo algunas de las cifras que existen con relación a lo que es la corrupción y con relación a lo que es este tipo de delitos, de denuncias que se han generado con relación a él, existe una cifra bastante interesante y muy fuerte. A mí se me hace una cifra muy fuerte, que está de octubre de 2024 a octubre de 2025, octubre del año pasado. Y dice que alrededor de 16.396 denuncias fueron registradas por delitos cometidos por funcionarios públicos. Un 26% más que de un año anterior, que fue de 4.472 casos registrados en averiguaciones previas y carpetas de investigación federales. Cifras bastante duras, Bastante altas, o sea, eso quiere decir y es un mínimo. Que más de la mitad de los servidores públicos se encuentran cometiendo algún tipo de delito. De actividad ilícita. Y eso es dentro preocupante. de las situaciones de corrupción, pero hay mucho más, están las sexuales también. Así es. Que esas cifras también se les debería de sumar las de orden sexual, porque esas son fiscalías especializadas, así es. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hacemos?
Pues es que hay que denunciar, reitero, mientras no se dé la cultura de la denuncia, no vamos a salir. Esa mentalidad de no denuncio porque me van a correr, a lo mejor sí, pero dentro del procedimiento Me hizo pueden acordarme pasar de algo muchísimas que pasó en el cosas. simposio. Sí, es que sí, tenemos esa mentalidad. Me acordé mucho de una participación que hubo dentro del simposio, precisamente que decía, es que cómo ponemos nuestro granito de arena si cuando nosotros queremos hacer algo terminamos muertos. Claro, pues si vamos a denunciar al que reparte los dulces, pues vamos a terminar con diabetes, ¿no? Pero ese tampoco es la línea, o sea, hay denuncias incluso Anónimas, así es. A lo mejor yo no lo hago, pero pues a lo mejor lo hace el papá, el esposo, o sea, no sé, alguien que esté fuera. Hay muchísimas situaciones, ¿no? Es que ese es el punto. Nos tenemos que quitar esa mentalidad de no lo cambio o lo sigo haciendo porque todo el mundo lo hace. No lo cambio o lo sigo haciendo porque si lo digo me va a ir mal a mí. No lo cambio o lo sigo haciendo porque pues así se vive aquí. Ese es el tipo de pensamiento que debemos de irnos quitando. Ser, pero es que, a ver, me quejo del crimen organizado, pero consumo drogas. Claro. Entonces, pues desde ahí, y teniendo de antemano todo el concepto de drogas, ¿eh? Sí. O sea, ese también es un punto muy ad hoc. Actualmente el déficit delictivo ha incrementado mucho, se dice, por la falta de atención a los niños. Los niños se quedan solos en casa. Solos. Necesidades. Y el internet, su peor enemigo, el internet. Entonces, ¿cómo se va a evolucionar este grado de criminalidad si no tenemos un titular que nos esté guiando? Sí. Es algo muy importante, punto número 1. Bueno, pero a mi hijo le doy todo, ¿no? Le compro todo, le dejo el internet. Para que sea feliz. Pues sí, pero hasta dónde puede venir esta desviación, porque al final de cuentas es una desviación como cualquier otro delito. Sí, claro. A ver, es que ¿quién, el ejemplo de siempre, ¿no? ¿Quién no ha robado la vida? Aunque sea un dulce, aunque sea una pluma, aunque sea un encendedor, es robo. Sí, ¿Quién claro. no ha matado en esta vida? Aunque sea una mosca. Bueno, igualmente el delito de corrupción, pues bueno, se va a tener, la criminalidad de corrupción se va a tener muy atenta a todo este tipo de situaciones. Oye, y si vas a la tienda y me traes y te compro, o sea, ya desde ahí ya se empieza a existir. No lo vemos. Y sí, a lo mejor son de esas violencias, invisibles. Invisibles, que nos lo volvemos comentaba cotidiano. la doctora, ¿no? Cotidiano, esencial y necesario que es la situación. Así es. Pero fíjense nada más. Tenemos que el bien jurídico tutelado es la regularidad de la administración pública y su adecuado funcionamiento. Debe de tener reglas, adecuado funcionamiento, regularidad del servidor público. Si yo no puedo servir, no puedo ser servidor público, ¿sí? Estoy afectando esa esfera jurídica tan importante que son las facultades del Estado. Ya olvidémonos del servidor. Las facultades del Estado. Sí, claro. Si soy policía y no sé cuidar, no sirvo para policía. Si estoy gobernando y no sirvo para gobernar, porque los índices delictivos me crecen más que la productividad de mi Estado, pues entonces no sirvo para ello. Sí, claro. Y si tenemos la regularidad, ¿por qué no la estamos aplicando? ¿Sí? Algo tan sencillo. ¿Somos un país populista? Sí lo somos. ¿Por qué? Pues porque recibo favores a cambio de votos. Así es. Y luego los votos los lleva una sola persona. Y casualmente esa persona es la que se hace funcionaria pública. Sin conocimiento. Sí. Sin estudios. Sin praxis.
Su simple currículum es haber traído 150 o luego ni con eso, ¿no? Y es algo triste que aún especificado en nuestra Constitución política con relación a todos estos servidores públicos no lo lleguemos a entender de la forma que es. Esto se encuentra en el artículo 108 y 109 de la Constitución política y es en donde nos enmarca quiénes son todos estos servidores públicos, bajo qué criterios tienen que estar trabajando, cuáles son esas facultades que tienen y cuáles no, y cuándo incurren en faltas administrativas o entran a delitos ya tipificados en el Código Penal. Claro, el título de mérito sin duda alguna está tipificado. ¿Cuál es nuestro elemento objetivo? Tenemos como elemento objetivo 3 cosas. La primera, que el sujeto activo sea servidor público sí o sí. El segundo, que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga la obligación de cuidar, vigilar, custodiar, proteger o dar seguridad a una persona, lugar, instalación u objeto. Y la tercera, que por el incumplimiento de sus deberes no dé vigilancia, custodia, protección a algún objeto, bien o persona. Ya tenemos el elemento objetivo. Perfecto. ¿Cuál es el elemento subjetivo? El dolo, 100% el dolo. ¿Por qué? Porque la persona está consciente de lo que está haciendo. Ahora, si tenemos ese elemento subjetivo que es el dolo, si tenemos esos elementos objetivos que se están dando de manera material y estoy afectando el bien jurídico tutelado, que es la regularidad, entonces no tenemos ningún tipo de atenuante como para tener tantos servidores públicos actualmente. Claro. O sea, porque se dan, y eso debería ser por oficio. Así es. Sí, es cierto, existen exámenes, existe todo este tipo de situación, pero tenemos la información, las estadísticas, y de cada dependencia, ¿eh? Sí. Entonces, bajo esta tesitura, tenemos un delito que no le falta nada. Simple y sencillamente es la praxis. ¿Y por qué no se da en la praxis? Pues porque es corrupción. Así es. Y como bien lo decía la maestra, bueno, pues estamos hablando de un solo delito. Sí, de uno, nada más. Pero, pues por ahí pudiese entrar el fraude. Muchos delitos el más. abuso de confianza, el cohecho, todo ese tipo de situaciones que estamos haciendo de las facultades De una del persona. Estado, pues estamos haciendo un lío y la Sí. estamos echando a la basura todo el prototipo penal. Así es. Desgraciadamente estamos viviendo esto día a día. Tenemos noticias del alcalde, tenemos noticias de un gobernador, que pues ya está en la cárcel, pero pues ya la está librando porque pues ya metió su amparo, pero todavía le falta el otro amparo porque pues el otro delito no lo puede, o sea, fíjese nada más. Uh-huh. O sea, aparte de que ya pasaron ciertos años, todavía hay opciones de que salga libre. El tipo penal ya se dio. Ahora, pues sí, sí es cierto, nuestro sistema mexicano, pues muy sustentable para manejarse de muchas formas y de interpretarlo de la mejor manera. Pero, pues sí tendríamos que hacer al respecto, ¿no? Así es. Y nos están avisando que ya se nos está acabando el tiempo. Estamos ya en la recta final y la verdad es que nos encantaría seguir platicando de este tema porque este tema y como muchos otros que hemos tenido aquí en este programa es un tema que tiene mucho que abarcar, mucho que ver, mucho que detallar, pero pues que en un corto tiempo no se puede ver al 100%, pero lo que sí hacemos y esperamos que esté haciendo este programa es sembrar esa semillita de querer buscar, de quererse informar más, de querer hacer ese cambio con relación a todos estos temas que planteamos. Y por supuesto, como objetivo tenemos que tener esa situación de construir algo que deje
esa marca que por lo menos estuvimos vivos jurídicamente hablando, ¿no? Sí, Y claro. para ello todo este tipo de eventos, actividades. de actividades que tenemos 100% académicas a mano de nuestra barra, ¿no? Profesionales, Así es. especialistas en derecho penal, que tiene precisamente como objetivo llevar al estudiantado a estos temas que a lo mejor no se ven bien en la universidad, pero tenemos nosotros la obligación de compartir, De seguirlo ¿no? escuchando y de seguirlo estudiando. Tenemos que tener como juristas algo bien claro. El derecho siempre va a estar cambiando, el derecho siempre se va a estar modificando, siempre va a estar adaptándose a las necesidades de la sociedad, y tenemos que tener clarísimo que la sociedad siempre va cambiando día con día. Entonces, por lógica, el derecho va a ir cambiando y nosotros nos tenemos que poner al corriente de ese derecho cambiante, y tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir viendo todos esos temas que van surgiendo por las necesidades de esta sociedad. Así es. Esperemos realmente cumplir con ese cometido. Así es. Y pues les agradecemos mucho, 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 mucho que estén con nosotros en estos programas que realizamos cada 15 días o cada 8 días, dependiendo cómo estemos de personas, de temas y de actividades. Agradecemos que estén ahí con nosotros viéndonos, que estén compartiendo, que estén planteándose lo que decimos en este programa, porque la verdad eso es algo bastante bueno y bastante interesante. Por supuesto. No cabe más que agradecer una vez más a todos aquellos que hicieron posible este cuarto simposio jurídico penal, desde los que nos ayudaron como organizadores hasta los que participaron como ponentes. Una vez más, muchísimas gracias, porque sabemos que sin ellos quizás no tendría este enfoque de personas con la capacidad de entender, analizar y entregar un tema a todos aquellos que lo quieren escuchar. Muy bien. Pues bueno, creo que vamos a seguir platicando sobre ese tipo de temas. Ese tema de anticorrupción creo que tiene mucho que llevar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias.